Hay una imagen que millones de personas llevan grabada en algún lugar de la memoria, aunque ya no sepan exactamente de dónde viene. Es 1995. Un centro comercial en cualquier ciudad del mundo. Puede ser Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Madrid, Miami. Las luces de neón rebotan sobre estantes llenos de cajas negras y plateadas. Y ahí, en el centro de todo, hay un adolescente que lleva 2 minutos parado frente a un sistema de sonido sin moverse. No necesita leer las especificaciones. No necesita que nadie le explique nada. Solo señala el aparato y le dice a quien sea que esté a su lado. Con la convicción absoluta de quien nunca ha deseado nada con tanta claridad en su vida. Quiero ese. El logo en el frente del aparato dice Aiwa. Letras azules y blancas, simples, limpias, inconfundibles. En ese momento, esa marca vendía cerca de $3,000 millones al año. Tenía presencia en más de 80 países. Controlaba franjas enormes del mercado en América del Norte, en Europa, en Asia. El 80% de todo lo que fabricaba salía de Japón para conquistar el resto del mundo, y el 43% de sus ingresos venía únicamente del continente americano. Para una generación entera, tener un sistema Aiwa en el cuarto no era simplemente tener un aparato de sonido. Era una declaración, era pertenecer a algo. 20 años después, el nombre había desaparecido de casi todas las tiendas del planeta. No hubo un escándalo que lo detonara. No hubo una quiebra dramática que llegara en los titulares. No hubo un momento específico en que alguien apagara las luces y cerrara la puerta. Hubo algo mucho más inquietante. Un silencio que fue llegando de a poco. Una ausencia que fue creciendo tan despacio que casi nadie la notó hasta que ya era demasiado tarde para importar. Esta es la historia de cómo una de las marcas más deseadas de los años 90 dejó de existir. Y es también, aunque no lo parezca al principio, una historia sobre nosotros. Sobre lo que hacemos cuando estamos en la cima. Sobre lo que dejamos de ver cuando todo va bien. Sobre lo que pasa cuando confiamos demasiado en que el presente durará para siempre. El 20 de junio de 1951, Tokio todavía cargaba las cicatrices de una guerra que había terminado apenas 6 años antes. Los bombardeos habían arrasado barrios enteros. La economía japonesa estaba siendo reconstruida desde los cimientos. Y en ese contexto de escombros y esperanza, un ingeniero llamado Mitsu Kejiri decidió fundar una empresa. La llamó Aiku Denki Sangyo. En japonés, algo así como Industria Eléctrica de Amor. Era una empresa pequeña, con recursos modestos, en un país que todavía estaba aprendiendo a pararse de nuevo. Pero Kejiri tenía algo que no se compraba con capital. Una visión clara de lo que quería hacer y para quién quería hacerlo. Mientras otras empresas japonesas de la época miraban hacia arriba, hacia los mercados de élite, hacia los consumidores con poder adquisitivo, hacia los productos que se vendían caros y generaban márgenes amplios, Kejiri miraba hacia otro lado, miraba a la base, al trabajador común, a la familia que vivía en un departamento pequeño y quería escuchar música de verdad sin tener que elegir entre eso y pagar el alquiler. Su apuesta era simple en la superficie, pero revolucionaria en su momento. Fabricar tecnología de audio con calidad real, a precios que la gente ordinaria pudiera pagar. No una versión rebajada de la tecnología. No un producto barato que sonaba como un producto barato. Tecnología genuina, refinada, empaquetada de una manera que el bolsillo promedio pudiera alcanzar. En 1959, la empresa cambió de nombre. Pasó a llamarse Aiwa Co. Ltd. La combinación de 2 palabras japonesas, Ai, que significa amor, y Wa, que significa armonía, amor y armonía. Era un nombre que prometía algo casi sensorial antes de que el consumidor siquiera tocara el producto. Y también era un nombre que capturaba perfectamente la filosofía que Kejiri quería proyectar. Que el sonido no era un lujo para pocos, sino una experiencia que todos merecían. Lo que distinguía a Aiwa de sus contemporáneos no era solo la competencia técnica, aunque esa también era real. Era la disciplina con la que ejecutaba su propuesta. Entrar a ventas a un mercado con precios bajos es fácil. Mantener calidad mientras se mantienen precios bajos es una guerra permanente contra los costos, contra los proveedores, contra los ingenieros que quieren soluciones más caras porque son más elegantes. Aiwa libraba esa guerra todos los días y, durante décadas, la ganó. En febrero de 1964, la empresa lanzó el primer grabador de cassette fabricado en Japón. Lo llamaron TP-707. Para entender lo que ese lanzamiento significó, hay que situarse en ese momento. El cassette era un formato nuevo, recién introducido por Philips en Europa. En Japón nadie lo fabricaba todavía. Aiwa fue la primera. No Sony, no Panasonic, Aiwa.
y con ese primer movimiento sentó las bases de lo que vendría después. Pero antes de que eso ocurriera, algo se estaba moviendo en la sombra. Algo que, en ese momento, parecía una oportunidad enorme, y que con el tiempo demostraría ser una de las trampas más sofisticadas de la historia corporativa japonesa. 4 años después del TP-707, en 1968, Aiwa hizo algo que no tenía precedentes en ningún lugar del mundo. Lanzó el TP-R101. Era una caja de sonido portátil. Tenía asa para cargarla. Tenía bocinas integradas. Podía reproducir música en cualquier lugar sin necesitar un enchufe ni una instalación. Hoy el concepto suena obvio, pero en 1968 era una ruptura completa con todo lo que existía. Los aparatos de audio eran objetos que se ponían en un mueble, se conectaban a la pared y se quedaban ahí. La música era algo que pasaba en interiores, en espacios controlados, en ambientes que ya tenían designada una esquina para el equipo de sonido. El TP-R-101 rompió todo eso. Lo convirtió en algo que podías llevar contigo, que podías sacar al parque, a la calle, a la azotea, a donde quisieras. Era el primer boombox de la historia. Los años 70 fueron una expansión que desde afuera parecía silenciosa, pero por dentro era perfectamente calculada. Aiwa abrió operaciones conjuntas en Hong Kong y en el Líbano. Entró a los mercados del Medio Oriente en el momento exacto en que la crisis del petróleo hacía que esa región tuviera más dinero para gastar en bienes de consumo. Construyó fábricas en Singapur, en Malasia, en Indonesia, países donde los costos de producción eran significativamente menores que en Japón, lo que le permitía mantener precios competitivos sin sacrificar márgenes. Era una máquina bien engrasada, y entonces llegó 1969. Ese año, Sony Corporation adquirió una participación mayoritaria en Aiwa. El fundador Mitsu Kejiri dejó la presidencia, y la empresa que había nacido del sueño de un ingeniero de hacer tecnología accesible para todos, pasó a operar como afiliada del conglomerado de electrónica más poderoso del mundo. En ese momento, muchos lo vieron como una victoria, como la validación definitiva de que Aiwa había llegado, que el gigante la había reconocido, que ahora tendría respaldo financiero, acceso a redes de distribución, tecnología de primer nivel. Sony tenía el 54,6% de las acciones. Aiwa seguía siendo una empresa independiente en términos operativos. Seguía cotizando en la Bolsa de Valores de Tokio, seguía tomando sus propias decisiones de producto y de mercado. La narrativa oficial era que las dos empresas podían coexistir, una para el segmento premium, la otra para el mercado masivo, rivales amigables bajo el mismo techo. Lo que nadie quiso ver con claridad en ese momento era la pregunta que estaba debajo de esa narrativa, una pregunta que tardaría décadas en hacerse completamente visible, pero que ya existía desde el primer día. ¿Puede una empresa crecer de verdad cuando su principal accionista también es su principal competidor? La respuesta llegaría, pero todavía faltaban años para que alguien tuviera que enfrentarla. La década de los 80 fue, en muchos sentidos, la adolescencia gloriosa de Aiwa. El mundo estaba sumergido en la fiebre del cassette. Los Walkman se vendían en cantidades que nadie había anticipado. Los sistemas de sonido domésticos se convirtieron en objetos de deseo para una clase media que empezaba a tener más dinero discrecional y menos miedo de gastarlo, y Aiwa estaba perfectamente posicionada para capturar todo ese momento. En 1980, la empresa lanzó el TP-S30, un grabador personal estéreo compacto de alta calidad. Lo llamaron en Japón Cassette Boy. Era, en todos los sentidos prácticos, una respuesta directa al Walkman que Sony había lanzado un año antes. Detente un momento en esa imagen. Aiwa, cuyo mayor accionista era Sony con más de la mitad de las acciones, lanzó un producto que competía directamente contra el producto estrella de Sony. No en un mercado diferente, no en una categoría diferente, en exactamente el mismo espacio, para exactamente el mismo consumidor. Eso era la tensión productiva de la que hablaban los analistas de la época. Dos empresas que vivían bajo el mismo techo corporativo y peleaban por el mismo cliente. Y durante un tiempo esa tensión funcionó. Le dio a Aiwa una razón para empujar más fuerte, para innovar más rápido, para no acomodarse. Le recordaba todos los días que no podía darse el lujo de relajarse. Los decks de cassette de 3 cabezas que Aiwa desarrolló en esa época se convirtieron en referencia entre los audiófilos que querían calidad de estudio sin pagar precios de estudio. La distinción técnica era real. 3 cabezas en lugar de 2 significaba que podías reproducir y grabar simultáneamente con mayor fidelidad. Comparar en tiempo real lo que grababas contra lo que ya estaba en la cinta.
Era una característica que Sony no ofrecía en sus equipos para el mercado masivo. En 1989, Aiwa firmó un acuerdo de licenciamiento con la empresa BBS Sound para incorporar tecnología avanzada de procesamiento de señal en sus sistemas de audio domésticos. El resultado fue una mejora perceptible en la calidad del sonido que llegaba a las casas y una diferenciación adicional frente a competidores que vendían a precios similares, pero sin ese nivel de ingeniería. La fórmula que Aiwa había descubierto era elegante en su simplicidad. No inventar, sino perfeccionar. Tomar lo que existía de mejor en la tecnología disponible, refinarlo, empaquetarlo de forma atractiva y venderlo a un precio que sus competidores no podían igualar sin sacrificar algo. No necesitaba ser la primera en lanzar una tecnología, necesitaba ser la que mejor la ejecutaba al precio correcto. Y durante los años 80, esa fórmula fue prácticamente imbatible en su segmento. Mientras Sony y Panasonic peleaban por los consumidores premium, Aiwa construía su imperio en la base de la pirámide. Y esa base era inmensa. Cientos de millones de personas en todo el mundo que querían calidad real, que valoraban el sonido, que estaban dispuestas a pagar por algo bueno, pero no por algo extraordinariamente caro. Ese era el territorio de Aiwa, y nadie lo conocía mejor que ella. Pero había algo que la fórmula no podía garantizar para siempre. Podía perfeccionar lo que existía. No podía crear lo que todavía no había sido inventado. Y lo que vendría en los años siguientes no iba a ser una versión mejorada de algo conocido, iba a ser algo completamente distinto. Los años 90 llegaron como una explosión. La economía global estaba en expansión. La clase media de los países desarrollados tenía dinero para gastar y estaba dispuesta a gastarlo. La cultura joven explotaba en todas las direcciones al mismo tiempo. El grunge sonaba en los cuartos del norte de América, el hip hop dominaba las calles de las grandes ciudades, la música electrónica pulsaba en las discotecas de Europa. Y para escuchar todo eso con la calidad que merecía, la gente quería sistemas de sonido que cupieran en el apartamento, que fueran visualmente atractivos, que tuvieran potencia real y que no costaran una fortuna. Aiwa era la respuesta perfecta para ese momento. Los minisistemas compactos de la línea NSX se convirtieron en objetos de deseo en escala global. Bocinas separadas, displays luminosos, ecualizadores gráficos que se veían en el cuarto de adolescentes de Guadalajara, de Santiago, de Lima, de Caracas, de Los Ángeles, de Madrid. La calidad del sonido parecía imposible para ese precio. Quien tenía uno no necesitaba explicar nada. El logo azul y blanco hablaba solo. En 1999, en el punto más alto de su trayectoria, Aiwa registró ventas equivalentes a $2.900 millones americanos. Operaba con más de 10.600 empleados distribuidos en fábricas y oficinas en 4 continentes. Sus productos llegaban a las tiendas de 80 países diferentes. Más del 80% de todo lo que fabricaba salía de Japón para venderse en el exterior. Era, en todos los sentidos medibles, una empresa global en la cúspide de su poder. Y en medio de ese esplendor, había señales que nadie quería ver. La primera apareció disfrazada de noticia tecnológica, como si fuera algo que le importaba solo a los ingenieros y a los entusiastas. En algún momento de mediados de los 90, el mundo empezó a hablar de algo llamado revolución digital. No era solo un cambio en los formatos, era una ruptura en la forma en que los seres humanos se relacionaban con la música. El CD ya había desplazado al cassette como el formato preferido de los consumidores. Eso Aiwa lo había procesado y lo había manejado bien. Relanzó sus líneas con reproductores de CD, actualizó sus mini sistemas, adaptó su catálogo. Pero en el horizonte, todavía invisible para la mayoría de los ejecutivos del sector, tomaba forma algo mucho más disruptivo que cualquier cambio de formato previo: el MP3. Un archivo de audio comprimido que permitía almacenar cientos de canciones en un dispositivo electrónico, sin ninguna cinta, sin ningún disco, sin ningún objeto físico que intercambiar o almacenar. En 1997, el formato ya estaba popularizado gracias al trabajo de Karl-Heinz Brandenburg y su equipo en el Instituto Fraunhofer de Alemania. En 1998, el primer reproductor portátil de MP3 comercial llegó a las tiendas americanas. La industria del audio nunca volvería a ser la misma. Eso era evidente para quien quisiera verlo. Aiwa observó todo eso con la arrogancia silenciosa de quien cree que el éxito presente es garantía suficiente contra el futuro. Siguió apostando con fuerza para los formatos que dominaba con maestría: cassettes, CDs, sistemas domésticos de alta fidelidad, mientras Sony movía sus laboratorios de investigación en dirección a lo digital.
Invirtiendo sumas enormes en el desarrollo de nuevas plataformas, Aiwa mantenía el foco en lo que siempre había funcionado. La lógica parecía razonable en la superficie. ¿Por qué abandonar un modelo de negocios rentable en nombre de una tecnología todavía incierta? Los reproductores de MP3 eran caros, incómodos, y la calidad de audio era inferior a la de un buen sistema de CD. Los consumidores todavía compraban cassettes. Las ventas seguían creciendo. Los números eran buenos, pero esa lógica escondía una trampa en la que muchas empresas en muchos momentos de la historia han caído: confundir el presente con el futuro. Lo que funciona hoy no es evidencia de lo que funcionará mañana, especialmente cuando lo que se aproxima no es una versión mejorada del presente, sino algo que reemplaza la premisa completa sobre la que ese presente se construyó. Y además del problema tecnológico, había otro que se movía igual de silencioso, igual de inexorable, y quizás más inmediato en sus consecuencias. Desde comienzos de los 90, una nueva generación de fabricantes asiáticos, principalmente de China y de Corea del Sur, había empezado a inundar el mercado global con productos electrónicos a precios que hacían ver los de Aiwa como caros. Samsung y LG crecían en ritmo acelerado. Decenas de fabricantes chinos sin nombre reconocible producían aparatos que ocupaban exactamente el mismo rango de precio donde Aiwa había construido su reino durante décadas. La ventaja competitiva que había sido la mayor fortaleza de la empresa, tecnología de calidad a precio accesible, estaba siendo erosionada desde abajo. No de golpe, no de manera visible, como arena que la marea arrastra de a poco, sin que nadie en la playa lo note hasta que hay un metro menos de playa. Y por arriba, Sony apretaba el cerco. Hay un concepto en biología que describe lo que le pasó a Aiwa en este periodo mejor que cualquier término de negocios: la parálisis del depredador. Es lo que ocurre cuando un animal que siempre ha sido el más fuerte de su entorno se enfrenta a una amenaza que no reconoce como amenaza, porque nunca antes había tenido que reconocer nada como tal. No huye, no ataca, se queda quieto, y esa quietud es lo que lo destruye. En 1997, el mundo del audio digital empezaba a tomar forma concreta. En 1998, el primer reproductor portátil de MP3 comercial estaba en las tiendas. En ese mismo año, una generación de adolescentes empezaba a descubrir Napster, a bajar música de internet, a entender que la música podía ser algo intangible, algo que no necesitaba un soporte físico para existir. Aiwa observó todo esto y no se movió. Siguió lanzando minisistemas con lectores de CD. Siguió refinando sus líneas de cassette. Siguió optimizando lo que ya sabía hacer. No por falta de información. Los datos estaban ahí para quien quisiera leerlos, sino por algo más profundo y más difícil de diagnosticar desde adentro: la incapacidad de creer que lo que había funcionado tan bien durante tanto tiempo pudiera dejar de funcionar. Y mientras Aiwa se quedaba quieta, las presiones vinieron desde todos los ángulos al mismo tiempo. Por debajo, los fabricantes chinos y coreanos continuaban bajando sus precios. Lo que en 1993 había sido una amenaza menor, se convirtió en 1998 en una marea que redefinía los precios de referencia en todo el segmento masivo. Aiwa ya no podía ofrecer el mejor precio del mercado porque había otros que ofrecían precios que ella no podía igualar sin destruir su propio margen. Por arriba, Sony la sofocaba sin hacerlo de manera explícita. El conglomerado que controlaba más de la mitad de sus acciones también competía directamente con ella en prácticamente todas las categorías: sistemas de sonido, reproductores de CD portátiles, Walkman, aparatos de audio para automóvil. La coexistencia que en los 80 había generado una tensión productiva empezaba a convertirse en algo diferente, en una contradicción imposible de sostener. ¿Cómo podía Aiwa crecer sin quitarle clientes a Sony? ¿Cómo podía innovar sin los recursos que Sony destinaba a sus propias líneas? ¿Cómo podía tomar decisiones estratégicas rápidas cuando su principal accionista tenía sus propios intereses, sus propios planes, sus propias prioridades que no necesariamente coincidían con los de Aiwa? Las respuestas a esas preguntas nunca llegaron con la claridad suficiente, y en la ausencia de respuestas, la empresa siguió haciendo lo que siempre había hecho, con una eficiencia que ya no era suficiente en un mundo que estaba dejando de necesitar lo que ella ofrecía. En el cambio de milenio, los números empezaron a contar la historia que los ejecutivos no querían escuchar. Las ventas, que habían crecido de forma constante durante décadas, comenzaron a estancarse. La rentabilidad cayó. Los márgenes se comprimieron. Se intentaron algunas iniciativas para modernizar el catálogo. Nuevos modelos de mini sistemas con lectores de CD más avanzados, reproductores portátiles actualizados.
Pero faltaba algo que no podía comprarse ni lanzarse en un comunicado de prensa: la disposición real de transformar el modelo desde adentro. Y entonces llegó diciembre de 2002. El primer día de ese mes, Sony Corporation completó la adquisición total de Aiwa, la empresa que había existido como entidad independiente durante más de 5 décadas, que había fundado un ingeniero con un sueño en un Tokio en ruinas, que había lanzado el primer grabador de cassette japonés, el primer boombox de la historia, el primer grabador personal estéreo del mundo. Dejó de existir como tal. Sus acciones habían sido retiradas de la Bolsa de Valores de Tokio en septiembre de ese año, cerrando 41 años de cotización pública. El comunicado oficial hablaba de sinergia, de revitalización, de aprovechar los recursos combinados para relanzar la marca con nueva energía. Era el lenguaje corporativo de siempre cuando una empresa grande absorbe a una más pequeña. Traducido a lo que realmente significaba, Aiwa había dejado de ser una empresa y había pasado a ser un activo, un nombre en un catálogo, una marca que alguien decidiría qué hacer con ella más adelante. En enero de 2003, Sony anunció el plan para el futuro de Aiwa. La reposicionarían como una marca dirigida a jóvenes, enfocada en tecnología para computadoras personales, orientada a adolescentes y adultos jóvenes que usaban sus PCs como centros de entretenimiento. Sonaba coherente, sonaba moderno, tenía la apariencia de una estrategia, pero en la práctica no respondía a la pregunta fundamental que ningún ejecutivo de Sony quería hacerse en voz alta: ¿para qué servía Aiwa si Sony ya existía? Era una pregunta simple. Y era devastadora porque no tenía una respuesta satisfactoria. Las dos marcas competían por las mismas tiendas, por los mismos consumidores, por los mismos presupuestos de marketing. Si Aiwa se posicionaba como la opción económica, estaban rebajándola, convirtiendo en problema de precio lo que alguna vez había sido una propuesta de valor genuina. Si se intentaba posicionarla como opción de calidad, chocaba de frente con la marca Sony, que tenía décadas de credibilidad construida en ese espacio. No había salida elegante de ese dilema. Y en lugar de encontrar una salida, Sony hizo lo que hacen muchas organizaciones cuando no saben cómo resolver un problema: lo aplazó. En 2004, Aiwa lanzó sus primeros reproductores de audio digital en el Consumer Electronics Show de Las Vegas. Modelos con memoria flash, un reproductor con 2 GB de almacenamiento en disco duro, y en un giro que en retrospectiva resulta casi irónico, esos aparatos soportaban el formato MP3. Mientras los productos de la propia Sony todavía forzaban a los consumidores a usar el formato propietario A-Track, que casi nadie fuera de Japón quería usar. Por un momento fugaz, Aiwa tenía algo que Sony no: compatibilidad con el estándar que el mundo había elegido. Era una ventaja real, concreta, demostrable en cualquier tienda. Pero era también la última ventaja que iba a tener, porque la contradicción fundamental no se había resuelto. El nombre Aiwa seguía sin tener una razón de existir clara dentro del universo Sony, y sin esa razón, lo que vino después era inevitable. La inversión en investigación y desarrollo se redujo hasta volverse invisible. Las campañas de marketing se encogieron. Los productos con el logo azul y blanco fueron desapareciendo gradualmente de las estanterías, sin anuncios, sin ceremonia, simplemente dejando de estar donde antes habían estado. En 2006, Sony tomó la decisión que en términos corporativos equivalía a un funeral discreto. Cerró efectivamente las operaciones de Aiwa, deteniendo la producción de nuevos productos bajo esa marca. No hubo comunicado de prensa. No hubo reconocimiento público. Fue el tipo de decisión que se documenta en una reunión de directorio y nunca llega a los medios. 2 años después, en 2008, el último rastro de Aiwa dentro de Sony desapareció por completo. Una empresa que había existido durante 57 años, que había vendido miles de millones de dólares en productos, que había estado en los cuartos, en los autos, en las fiestas, en los viajes de decenas de millones de personas en todo el mundo, que había dado nombre a uno de los momentos más emocionantes de una generación entera. Simplemente dejó de existir, sin colapso dramático, sin escándalo que generara titulares, sin un momento específico que alguien pudiera señalar como el punto de quiebre. Hubo solo el silencio progresivo de quien fue olvidado antes de morir. Lo que vino después tiene algo de historia de terror corporativo, aunque de la variedad más melancólica que aterradora. En 2015, una empresa americana llamada HAL Devices, con sede en Chicago y liderada por un emprendedor llamado Joe Bourne, compró los derechos de la marca Aiwa a Sony para los mercados americano e internacional. La empresa se rebautizó como Aiwa Corporation y lanzó su primer producto, un altavoz portátil de alta gama llamado Exos 9.
En abril de ese mismo año, la iniciativa tenía cierta lógica. El nombre Aiwa todavía evocaba algo en los consumidores que habían crecido en los años 80 y 90. Había nostalgia ahí, un peso emocional real, una conexión con una época que mucha gente recordaba con afecto. Pero el mercado de 2015 no era el mercado de 1995. La competencia era de una ferocidad diferente, los recursos eran limitados y la magia que había hecho grande a Aiwa no era algo que pudiera comprarse junto con el registro de marca. En Japón, mientras tanto, se abría un camino paralelo y igual de tortuoso. Una empresa llamada Toada Audio, que había sido proveedora de la Aiwa original, adquirió los derechos de la marca en el país antes de que expiraran definitivamente y estableció una nueva Aiwa Co. Ltd. Como subsidiaria en 2017. La idea era capitalizar la nostalgia de los consumidores japoneses mayores y al mismo tiempo atraer nuevos compradores con productos que combinaban la estética retro con tecnologías modernas como Bluetooth. Había algo de poético en eso y también algo de profundamente trágico. Un ex proveedor intentando resucitar el espíritu de una empresa que había desaparecido precisamente por su incapacidad de reinventarse, usando exactamente la reinvención como estrategia. Lo que siguió fue uno de los episodios más caóticos en la historia reciente de las marcas de electrónica de consumo. La Aiwa americana y la Aiwa japonesa se enfrentaron en batallas legales sobre los derechos de uso de la marca en Illinois, en el Reino Unido, en Irlanda. En septiembre de 2020, las dos empresas anunciaron una unificación. La promesa era reconstruir Aiwa como una marca global única, coherente, con una sola voz y una sola estrategia. La armonía duró menos de un año. En agosto de 2021, Aiwa Corporation, la versión americana, solicitó protección por quiebra bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de los Estados Unidos. Los activos fueron adquiridos por una nueva entidad llamada Aiwa Acquisitions LLC, afiliada a Sakar International, una empresa especializada en productos de marca bajo licencia. El nombre Aiwa había pasado a ser lo que los especialistas en branding llaman una marca zombie. Un nombre que existe en los papeles, que aparece en los estantes, que sigue generando algún tipo de reconocimiento, pero que ya no tiene ninguna conexión real con la ingeniería, con la cultura, con el legado de la empresa que le dio sentido a ese nombre en primer lugar. Hoy se pueden encontrar productos con el logo de Aiwa en tiendas y en plataformas de comercio electrónico, barras de sonido, altavoces Bluetooth, televisores, auriculares. Pero esos productos son, en esencia, electrónica genérica rebautizada con un nombre que en otro tiempo significó algo. Son la sombra de una sombra, la ingeniería que había creado el primer grabador de cassette japonés, el primer boombox de la historia, el primer grabador personal estéreo del mundo. Esa ingeniería no existe en ninguno de esos productos. No existe ya en ninguna parte. El amor y la armonía que dieron nombre a la empresa en 1951 se evaporaron en algún punto entre la arrogancia de los años 90 y la indiferencia de los 2000. Pero esta historia no termina realmente con una fecha en un documento de quiebra. Termina, si es que termina, con algo mucho más incómodo. Con una pregunta. Lo que le pasó a Aiwa no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue que el mundo fue injusto con una buena empresa. Fue la consecuencia acumulada de una serie de decisiones y de no decisiones que se apilaron silenciosamente durante años hasta que el peso fue demasiado. La primera lección que deja esta historia es tan antigua como el mercado mismo, pero tan difícil de aplicar cuando estás en la cima que casi nadie lo logra. Ningún éxito presente garantiza la supervivencia futura. Aiwa fue víctima de su propia prosperidad. Cuando los números eran buenos, no había urgencia para cambiar. Cuando la urgencia llegó, ya no había tiempo suficiente. La empresa que había construido su imperio refinando tecnologías ajenas nunca desarrolló la capacidad interna para crear tecnologías propias. Había tercerizado su habilidad de innovar sin darse cuenta, y cuando el mercado exigió una ruptura genuina, no tenía de dónde sacarla.